Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes mi reseña de The Suicide Squad, esta secuela de la película que se había estrenado hace algunos años y que tiene como director a James Gunn, que viene del universo marveliano y que ha desembarcado en DC para traernos esta segunda parte, ¿no?, de una película que en su momento tuvo varios inconvenientes a la hora de filmarse y que terminó en general redondeando varios números. Hay algunos personajes, como ustedes han visto en los trailers, que se repiten, Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Amanda Waller, ¿no? También el Capitán Flag, es decir, son personajes que han sobrevivido, entre comillas, de la primera parte y que tienen una participación en mayor o menor medida en esta secuela. Una película realmente muy distinta a la original, debo ser sincero. Es una película realmente brutal por donde se la mire. Muy intensa, dura algo así como 2 horas y 10. Y debo reconocer que tenía mis reparos antes de verla, porque, a ver, si bien la primera película a mí no me desagradó, no sabía hacia dónde podían ir, más allá de que había algunos personajes que uno había visto, ¿no?, en los trailers que resultaban ser interesantísimos. Y la verdad es que la película es una montaña rusa de emociones permanente. En primer lugar, debo decir que no es una película para ver con chicos, es una película muy adulta, es una película muy fuerte, es un film que entiendo es de las que hemos visto del universo de DC, la más impresionante de todas, es decir, la más adulta, la que tiene más escenas explícitas, tiene muchísimo gore, ¿no? Pero gore del bueno, gore del bueno. Por eso digo que es algo así como un Deadpool, pero de DC elevado al cubo. Es decir, James Gunn no reparó absolutamente en nada y la película realmente en ese sentido es realmente muy impresionante. Esas 2 horas y pico que dura el film, que parece mucho, pero que pasan volando. Esto funciona porque la película es dinámica pura, es palo y palo, es un film que plantea a este grupo de criminales contratados por el gobierno de Estados Unidos para poder hacer trabajos sucios, para poder infiltrarse en otros países y resolver los problemas que colateralmente tiene Estados Unidos como involucrados. Acá nos transportan imaginariamente a Corto Maltés, un país ficticio de Sudamérica, es una mezcla así entre México, Argentina, Cuba, ¿no? Digo, hay expresiones de los lugareños que se dicen habitualmente en Argentina, como che boludo, eso me llamó muchísimo la atención y se repite varias veces, me causó mucha gracia, es un gobierno militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado y que, bueno, tiene aterrorizada a toda la población. Pero básicamente el interés de Estados Unidos en este pequeño país tiene que ver con un lugar, una especie de laboratorio llamado Jotunheim, que esconde un secreto. Y justamente hay un interés especial de los Estados Unidos en ese lugar y por eso envían a este escuadrón suicida, que, insisto, no son superhéroes, no son superhéroes, tampoco lo eran en la primera parte, en realidad son todos personajes que hemos visto a lo largo de la historia de DC, son villanos, pero acá hacen las veces de antihéroe. No terminan de ser villanos haciendo misiones, sino que en realidad, casi sin proponérselo, terminan transformándose en algo así como superhéroes. Esto no ha cambiado con respecto a la original, lo que sí ha cambiado es la característica de los personajes. Ha renovado prácticamente todo el plantel, ¿no? La representante del gobierno, ¿no?, Amanda Waller, que ha llamado Task Force X, ¿no?, a este grupo, mejor conocido como el Escuadrón Suicida. Yo les dije al principio que aparece Capitán Boomerang, que está Harley Quinn, que también está el Capitán Flag, ¿no?, que es un poco el líder militar de esta misión, pero después hay algunos personajes que han ido cambiando, ¿no? Está Idris Elba, que se incorpora haciendo de Bloodsport, un personaje muy similar a Deadshot, el personaje de Will Smith que habíamos visto en la película anterior, pero con características en cuanto a su personalidad muy distinta, ¿no? Hay un personaje que a mí me resultó increíble, que es King Shark, que la voz la pone Sylvester Stallone, me parece un personaje adorable, un personaje fantástico, que está hecho con captura de movimiento y que realmente tiene unos efectos especiales increíbles, pero es divertidísimo este personaje. Hay criaturas bastante más complejas que en su antecesora, porque tenemos a Whistle, que es una especie de comadreja humanoide,
Ratcatcher, que es un personaje muy interesante, una adolescente que puede manipular ratas, ¿no? Y las ratas obedecen sus órdenes, y que tiene una en particular que se llama Sebastián, que es como su mascota, que tiene como un chalequito. Digo, la película es muy bizarra por donde se la mire, pero es entretenida, es carismática, todos estos personajes son realmente carismáticos. Yo debo también destacar a John Cena, que hace de Peacemaker. El personaje de Peacemaker es un personaje muy particular, muy similar a Bloodsport. Digo, son personajes que son asesinos a sueldo y que han sido entrenados para utilizar cualquier objeto como arma. Pero si bien tienen características similares, son muy distintos, polos opuestos. Me parece que la película le ha marcado una personalidad bien definida a cada uno de estos personajes. E insisto, hay, pese a lo que hemos visto en los trailers, que algunos podrán decir, nos mostraron todo en los trailers, quédense tranquilos que la película esconde mucho, mucho más material, mucho más contenido, hay muchos chistes, es muy graciosa la película, tiene algunos momentos, aunque parezca increíble, emotiva, pero me parece que lo más destacado de esta película es que este film es una sátira de sí misma. Me parece que la otra película era un poco más seria. Si bien yo dije al principio que esta es más adulta, ser más adulta no significa ser más seria, digo, más adulta en cuanto al contenido. Un contenido explícito, brutal, sanguinario, chorrea sangre por donde ustedes lo vean, es muy fuerte, hay escenas que son realmente increíbles, ¿no? Pero tiene mucha acción, tiene un par de giros en la trama interesantes, y después tiene obviamente algunas conveniencias, algunos lugares comunes, como estos pequeños países sudamericanos que están dominados por un golpe de Estado, y que, bueno, tienen que ir los héroes de turno, en este caso son antihéroes, podemos ponerle antihéroes barra héroes, a salvar la situación. Más allá de que hay un interés del gobierno de los Estados Unidos de fondo, y acá quiero hacer un alto, porque James Gunn, pese a que nos ha brindado absolutamente todo esto que yo les describí recién, se toma el tiempo para poder hacer una gran crítica social. La película tiene una crítica brutal contra las formas del gobierno de Estados Unidos, cómo Estados Unidos mete la cuchara absolutamente en todo, en todas las políticas exteriores, en todos los países, ¿no? Y se meten los gobiernos de otros países, y cómo Estados Unidos termina siendo casi el verdadero villano, ¿no? Con sus políticas externas, ¿no? Manipulando algunas criaturas, ¿no? Y teniendo como grupo de choque a este escuadrón suicida. Estén atentos con los personajes, no se encariñen mucho porque hay un montón de muertes, obviamente no les voy a decir cuáles, pero acá no dejan absolutamente a nadie a salvo de las esquirlas que dejan los distintos combates que la película va teniendo a lo largo que va durando. Yo sinceramente la disfruté muchísimo, se me pasó volando, se me pasó realmente muy rápido, y creo que, como en algún video reacción que hicimos en el canal de los trailers, yo en aquel entonces había dicho que este producto daba la sensación de ser mucho más grande que su antecesor, con una ambición significativa, ¿no? Y se veía que había una inversión mucho más grande, que los personajes eran más complejos, que eran más variados, porque acá el grupo evidentemente es mucho más grande que en la película anterior, y las características físicas, ¿no? De cada uno de los personajes son mucho más complejas, ¿no? Muy diferentes. Vimos que el gran villano, entre comillas, y lo dejo ahí para que ustedes después saquen sus propias conclusiones, es una estrella de mar gigante, una apuesta realmente interesante, ¿no? Digo, un personaje muy colorido, la película es muy colorida en sus aspectos geográficamente. Bueno, estamos ambientados en un país ficticio, pero que hace las veces de un país del Caribe, ¿no? Mezclado con algún país de Sudamérica. Yo nombré mucho a Argentina porque creo que tiene varias características que nos representan a nosotros, de las buenas y de las malas, ¿no? Y me parece que eso está plasmado, pero este villano que forma parte de la mitología de DC, que está en los cómics, que es Starro, que es esta estrella de mar gigante. Préstenle mucha atención porque no es solamente una criatura que destruye todo, sino que también hay una gran crítica de James Gunn en cuanto a las características del personaje y cómo está directamente ligada con lo que ocurre en este país y con las ambiciones de los Estados Unidos. Yo creo que es una gran película de acción que me parece que abre las puertas
más productos. Está confirmada una miniserie de 8 episodios que va a tener como protagonista al Peacemaker. Peacemaker, que es un personaje, la verdad, brutal, porque es alguien que quiere lograr, como su nombre lo dice, quiere lograr la paz a toda costa, pero no importa cuántas personas tengan que morir en el proceso para lograr ese objetivo de paz. Mujeres, niños y hombres. Son personajes muy diversos y la tonalidad de la película, el tono de los personajes, a su vez, aparte de ser bizarros, porque ustedes se van a dar cuenta, ya con ver al King Shark solamente, se van a dar cuenta que son personajes bizarros, son realmente muy oscuros. Es muy oscura la película, es muy oscura la personalidad de cada uno de los personajes, la trama de fondo, los intereses políticos, aunque no deja de ser una película de superhéroes, pero me parece que ha sido la película más arriesgada que ha hecho DC hasta ahora. Totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, y sabiendo que HBO Max, que ha estrenado la película en los Estados Unidos, en el resto del planeta se ha estrenado únicamente en los cines. Yo calculo que en Sudamérica va a estar llegando en un mes y medio, 2 meses, pero por ahora solamente está disponible en el streaming de Estados Unidos. La película pueden ir a verla con los cuidados, obviamente, a los cines. Me parece que es una apuesta arriesgada, una apuesta diferente. Esto que se reclama tanto cuando uno va a ver una película de superhéroes, que es tan trillada y que hay tantas y de tantos tipos. Bueno, esta es una película de DC diferente, con personajes mucho más fuertes, algunos conocidos como Harley Quinn, que ya tiene su marca registrada y que es la tercera película en la que aparece, pero los demás personajes realmente tienen una personalidad, una fuerza y una brutalidad realmente enorme. Ninguno está a salvo, como les dije antes, así que es una película no para ver con chicos, muy chiquitos, porque es explícita, es muy fuerte, en ese sentido es adulta, pero después tiene realmente una gama de distintos momentos, de muchísima acción, de momentos épicos, de personajes tan diversos unos de los otros, y las puertas abiertas para poder, obviamente, tener una, ¿por qué no?, secuela, pero también una posibilidad de, como ya les he confirmado, el personaje de Peacemaker tenga un desprendimiento, un spin-off como una serie. ¿Debieron haber visto la película anterior para poder encarar esta? Entiendo que no, porque hay alguna mención, ¿no? Como que varios de los personajes se conocen o que han ya tenido alguna misión, fundamentalmente el caso de Amanda Waller, que es un poco la representante del gobierno, pero la líder, la que arma este grupo, que los va a buscar a la cárcel, que es la cárcel de mayor mortalidad de los Estados Unidos, es decir, los saca de un agujero, de una cloaca, y los manda a otra cloaca, ¿no? Que es realmente una misión, como el nombre lo dice, del Escuadrón Suicida. Pero es muy recomendable, se los aseguro, vean la película, dejen, si es que ya la han visto, sus comentarios de qué les pareció, porque creo que es un producto diferente, es una apuesta de DC que me parece que cambia un poco el juego, por lo menos en una porción de los productos de DC que podemos llegar a ver, ¿no? Puede haber una forma de hacer películas de DC diferente a lo que hemos visto hasta ahora y con buenos resultados, como entiendo yo, es The Suicide Squad, que es esta película que está disponible en todos los cines, y si ustedes viven en los Estados Unidos, obviamente pueden verla también en HBO Max. Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo. Visiten Lord Cinema, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.